Existe un país en el extremo sur del mundo donde la moneda puede perder la mitad de su valor en apenas unos meses, pero, sorprendentemente, nadie falta a su asado del domingo. Un lugar donde los jóvenes más brillantes preparan sus maletas hacia Europa, buscando un futuro, mientras cada noche los bares desbordan de vida hasta las 4 de la mañana. Allí donde la inflación ha llegado a superar el 200%, la gente sigue bailando tango. Visto desde fuera, podrías pensar que es solo un país en apuros, pero si miras con atención, descubrirás a un pueblo que ha convertido el arte de vivir en su superpoder. Ellos no esperan a que las cosas se estabilicen para empezar a disfrutar. Viven ahora mismo, de forma intensa, ruidosa y hermosa. Y lo mejor de todo es que este país habla tu mismo idioma. Aman el fútbol tanto como tú, disfrutan de la carne y el vino como tú. Y en el fondo, son como una versión de ti mismo, pero al otro lado del océano, donde todo se vive multiplicado por 10. Esto es Argentina. Y si nunca has estado allí, te aseguro que te falta una pieza clave en tu mapa emocional. Con casi 2.800.000 kilómetros cuadrados, Argentina se alza como el segundo país más grande de Sudamérica y el octavo del mundo. Para que te hagas una idea, es más de 5 veces el tamaño de España, aunque su población es casi la misma, unos 46 millones de personas. Imagina a toda la gente de Cataluña, Andalucía y Madrid repartida en una tierra que se extiende desde el equivalente al Ártico hasta el Mediterráneo. Al oeste, nos encontramos con la majestuosa cordillera de los Andes, la columna vertebral del continente que marca la frontera con Chile. Al sur, la Patagonia salvaje, donde el viento ruge sin descanso durante todo el año. Y justo en medio, la inmensa llanura de la Pampa, ese granero de trigo y pasto para el ganado que alimenta a toda la nación. Su capital, Buenos Aires, se asienta frente al Río de la Plata y concentra a más de un tercio de la población. El resto del territorio es tan vasto y solitario que puedes conducir durante 3 horas seguidas viendo solo vacas y horizonte. España fue la madre de Argentina, literalmente. En el año 1536, Pedro de Mendoza clavó su bandera en las orillas del Río de la Plata, y los casi 300 años de colonia grabaron a fuego el idioma, la fe y la sangre española en esta tierra. La independencia llegó en 1816, pero el castellano se quedó para siempre, aunque sin duda se transformó en una versión que podría confundirte al principio. Ese acento rioplatense convierte la calle en calle y el yo en yo, acompañado de un sinfín de jerigonzas que a un madrileño solo le sacarían una sonrisa. Escucharás el che, esa forma tan suya de llamar a un amigo y que le dio apodo al mismísimo Che Guevara cientos de veces al día. Dicen laburo en vez de trabajo y guita en lugar de dinero. Es todo un lenguaje subterráneo llamado lunfardo, nacido en las cárceles y los barrios bajos del siglo XIX, que hoy es puro orgullo nacional. La primera vez que escuches a un porteño hablar, pensarás que es un italiano. La segunda, empezarás a entenderlo. Y a la tercera, ya estarás intentando imitarlo. Eso sí, hay un tema con el que lo que pocos saben es que no se debe bromear: las Malvinas. Aquella guerra de 1982 contra los ingleses terminó en derrota y con más de 600 vidas perdidas, pero 40 años después, los carteles de "Las Malvinas son argentinas" siguen por todas partes. Como español que conoce bien el tema de Gibraltar, entenderás perfectamente ese sentimiento sin que nadie te explique nada. En España, el fútbol es el entretenimiento del fin de semana, pero en Argentina es la razón de vivir. Y no es una exageración. Cuando la economía se desploma, cuando el sueldo no llega para el alquiler o cuando la política parece un circo, el argentino agarra un balón y se olvida de todo. Cada niño en cada barrio humilde tiene una pelota de plástico y cada solar vacío es un estadio. En Madrid, puedes discutir si el Barça o el Real Madrid y luego tomarte una caña juntos. En Buenos Aires, esa pregunta puede romper amistades, amores y hasta cenas familiares. El fútbol aquí no es solo un deporte,
Es el único lenguaje común que atraviesa todas las clases sociales, desde el presidente hasta el que vende lotería en la esquina. Hay dos nombres que definen a este país por completo: Diego Armando Maradona, ese genio visceral y caótico que convirtió el fútbol en arte para luego consumirse bajo el peso de su propia gloria, y Lionel Messi, el mago silencioso de Rosario al que nuestra Masía del Barça terminó de pulir durante 20 años. Para nosotros, Messi es parte de nuestra memoria viva. Cada asistencia en el Camp Nou, cada título de liga, cada noche de Champions. Por eso, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar a finales de 2022, 46 millones de personas al otro lado del Atlántico se lanzaron a las calles. Se subieron a los techos de los autobuses y lloraron en mitad de las avenidas. Aquello no era una simple celebración, era una liberación. El fútbol en Argentina no te da trofeos. Le da a la gente una razón para creer que, aunque todo se esté desmoronando, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Si el clásico entre el Barça y el Madrid es una función de ópera, el superclásico entre Boca Juniors y River Plate es, sencillamente, una explosión. El estadio de la Bombonera es viejo y estrecho, con capacidad para 57,000 almas. Pero cuando las gradas vibran al ritmo de los saltos de la hinchada, los sismógrafos han llegado a registrar movimientos equivalentes a un terremoto leve. El barrio de la Boca se tiñe de azul y oro. Los colores del equipo y el rojo y blanco de River está terminantemente prohibido, desde la ropa hasta cualquier cartel comercial. Los argentinos suelen decir que uno puede cambiar de mujer, de trabajo o de ciudad, pero el equipo de fútbol es lo único que te acompaña hasta la tumba. Y en Buenos Aires, esa frase no es ninguna broma. Al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza y tomar un taxi hacia el centro, te preguntarás si realmente estás en Sudamérica o si has vuelto a Europa. Buenos Aires tiene las avenidas señoriales de París, los balcones de hierro de Roma y un ritmo frenético que no le envidia nada a Madrid. Y tiene sentido. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, casi 7 millones de europeos desembarcaron aquí, trayendo consigo su arquitectura, su cocina y esa costumbre de arreglar el mundo a gritos sobre la mesa. La mayoría tiene sangre italiana mezclada con española, pero a pesar de sus raíces, nadie aquí se siente extranjero. Son porteños, habitantes de Buenos Aires, y ese nombre es ya una identidad propia. Es fascinante ver cómo conviven edificios centenarios con cafeterías de vanguardia, creando una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, con una elegancia que pocas ciudades en el mundo logran alcanzar. Olvídate de la paella por un momento. Aquí, el rey absoluto es el asado. Si en España somos fieles a las tapas, en Argentina vas a tener que replantearte tus lealtades. Cada fin de semana las familias encienden las brasas al aire libre, acomodan los cortes de carne, las costillas y los chorizos, y simplemente esperan durante horas. Aquí, nadie tiene prisa. El asado no es una comida. Es un ritual sagrado que une a 3 generaciones alrededor del fuego. El asador es respetado como un verdadero artista y cada familia te jurará que su receta es la mejor del país. Junto a la carne, la herencia italiana se hace notar en la pizza porteña, de masa gruesa y con un queso que desborda por los bordes, muy distinta a la fina masa napolitana. También tienes las empanadas, de carne, pollo o maíz, que se venden en cada esquina. Son baratas, están siempre calientes y son adictivas desde el primer mordisco. Y para el postre, el dulce de leche lo invade todo. Si nosotros cerramos una comida con un flan, ellos lo hacen con un alfajor bañado en chocolate. Y te aseguro que, después de probarlo, no querrás volver a mirar el flan de la misma manera. Pero hay algo que es incluso más sagrado que el asado, algo que vas a ver en cada esquina, en cada mano: el mate. No lo confundas con té ni con café. El mate es un ritual, una ceremonia de conexión. Imagínate un pequeño cuenco de calabaza, una cañita de metal llamada bombilla, hierba triturada y agua caliente. Pero aquí viene lo importante, la regla de oro. Una persona prepara el mate y lo va pasando al resto del grupo, siguiendo un círculo.
Tú no te preparas un mate para ti solo. El mate se comparte. Bebes de la misma bombilla con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o incluso con un extraño en un banco de la plaza. En España nos invitamos a un café con leche, pero en Argentina, ofrecer un mate es decir, confío en ti. Está en los parques, en las playas, en las aulas y hasta en las salas de juntas. Es el pegamento social, la forma que tienen los argentinos de decirte, eres uno de los nuestros sin necesidad de abrir la boca. Sin embargo, la realidad de este país es también un manual de economía escrito con sangre y lágrimas. Entre 2023 y 2024, la inflación anual llegó a superar el 200%. Imagínate esto. El precio de un kilo de carne por la mañana podía ser distinto al de la tarde. Los supermercados cambiaban las etiquetas cada semana. Pero sorprendentemente, al llegar a principios de este 2026, tras una serie de reformas drásticas, la inflación ha bajado a cerca del 33% anual y esa brecha eterna entre el dólar oficial y el mercado paralelo casi ha desaparecido. Para que te hagas una idea, un euro se cambia por unos 1.600 pesos, lo que te convierte en un invitado de honor en cualquier restaurante. Una cena con un bife de chorizo y una copa de vino Malbec en el barrio de Palermo Soho, menos de 20 euros. Con ese dinero en Madrid, apenas te alcanza para un entrante y un vaso de agua. Para un turista europeo, Argentina es el paraíso de lo barato, pero para el que vive allí, la historia es totalmente otra. Al cierre de 2025, casi el 28% de la población seguía bajo el umbral de la pobreza, y más del 6% en una situación crítica. Aunque el desempleo oficial ronda el 7%, lo que asusta es la parte sumergida del iceberg. Entre el 35 y el 40% de los trabajadores lo hacen sin contrato, sin seguro, viviendo al día sin saber si el mes que viene tendrán empleo. El salario medio está cerca de los $420 y el mínimo apenas roza los 220. Mientras tanto, un pequeño estudio en Palermo te puede costar entre $700 y $1,000 al mes. Las cuentas no salen. Para vivir bien en la capital necesitas al menos $2,000, 5 veces el sueldo medio. Esa ecuación imposible es la que empuja a miles de jóvenes talentosos hacia Europa, buscando que sus títulos y habilidades se paguen con justicia. Muchos terminan en España, trayendo con ellos su acento rioplatense y una nostalgia que no se cura con nada. Entonces, te preguntarás, ¿por qué con tantas dificultades Buenos Aires sigue siendo más vibrante que la mayoría de las capitales europeas? Porque los argentinos tienen una regla no escrita. Nunca dejes que la situación te robe la alegría. En España lo entendemos mejor que nadie. Recordamos bien aquellas crisis donde, a pesar del paro, las terrazas de Sevilla seguían llenas a las 10 de la noche. Pero los argentinos llevan esa filosofía al extremo. Gastan hoy porque saben que mañana su dinero puede valer la mitad. Allí, ahorrar no significa guardar pesos en el colchón. Ahorrar significa comprar hoy lo que necesitas antes de que el precio se duplique. Lo verás en su forma de vestir, en una sencillez elegida. Nadie corre tras las marcas de lujo, nadie presume. En Argentina, intentar parecer rico no impresiona a nadie. Solo te busca problemas. Es, en esencia, la resistencia a través del disfrute. El domingo en Buenos Aires es, sencillamente, sagrado. Es el día del asado, del vino Malbec, de los niños corriendo por los parques y de 3 generaciones sentadas a la misma mesa. Aquí, la familia no la Modjai Nim Trutun es el verdadero sistema de seguridad social del país. Muchos jóvenes viven con sus padres hasta los 30 o incluso los 40 años, y no por pereza, sino porque los sueldos no alcanzan para un alquiler y porque el hogar es el refugio más seguro en una economía que nunca deja de tambalearse. Si eres español, conoces bien esa sensación. En Madrid, la edad media para emanciparse ya roza los 30. Buenos Aires solo estira esa cifra unos años más, pero aquí nadie se avergüenza de ello. Al contrario, la familia es el orgullo,
la fortaleza y la razón para volver a casa cada domingo, sin importar lo ocupado que estés. Al caminar por las calles de Buenos Aires, te quedarás sorprendido al ver cuántos rostros te resultan extrañamente familiares, como si estuvieras paseando por Valencia o Milán. La gran mayoría de los argentinos desciende de inmigrantes italianos y españoles que llegaron el siglo pasado. Pero si le preguntas a cualquiera por sus raíces, la respuesta siempre es la misma: soy argentino, punto. Nadie se define como italiano o español. La identidad nacional aquí se construye sobre el presente, no sobre el árbol genealógico. Y es precisamente esa mezcla la que crea una belleza única, ese aire mediterráneo en la mirada, la calidez sudamericana en la sonrisa y una confianza difícil de definir en su forma de caminar por la calle. Si vienes de Andalucía, te sentirás como en casa al instante. Los argentinos se saludan con un beso en la cara, abrazos fuertes y hablan lo suficientemente alto como para que todo el restaurante se entere. Te invitan a cenar la primera vez que te ven y te preguntan por tu vida como si te conocieran desde la infancia. El sentido del humor aquí es afilado y directo. Bromearán sobre tu aspecto, sobre tu acento o sobre cómo usas palabras distintas a las suyas, pero siempre con una sonrisa y buena fe. Si sabes reírte con ellos, tendrás un nuevo amigo en 10 minutos. Pero si eres demasiado serio, te sentirás perdido en medio de un pueblo nacido para conectar. Aquí, la sinceridad se valora mucho más que la cortesía formal. El argentino prefiere que le digas las cosas claras antes que andar con rodeos diplomáticos. En lo social, Argentina es un país pionero. Legalizó el matrimonio igualitario en 2010, mucho antes que Francia, el Reino Unido o Estados Unidos. Las partidas de nacimiento permiten registrar a 2 madres o 2 padres, e incluso dejar en blanco el género. Aunque la mayoría se declara católica, la vida cotidiana no se rige por dogmas. Tu estilo de vida, tus relaciones y tu imagen personal te pertenecen solo a ti, y nadie tiene derecho a juzgarte. Muchas parejas tienen hijos sin casarse, y se ve como algo totalmente normal. El matrimonio oficial suele llegar tarde, a veces después de los 35 años, cuando ambos han superado suficientes tormentas económicas como para saber que el otro se quedará a su lado. En cuanto a libertades civiles, Buenos Aires juega en la misma liga que Berlín o Ámsterdam. Ahora bien, Buenos Aires no es la ciudad más peligrosa de Sudamérica, pero tampoco es un lugar para bajar la guardia por completo. En barrios elegantes como Recoleta o Belgrano, puedes pasear tranquilo de día y de noche. Sin embargo, los locales tienen pequeños hábitos que lo dicen todo. Siempre llevan el bolso por delante, cruzado, y jamás sacan dinero en una calle solitaria. El consejo más común de un porteño si algo sale mal: no te resistas, el riesgo no vale la pena. A menudo se quejan de que el sistema judicial es demasiado blando y la reincidencia es común. Pero, comparada con otras grandes metrópolis sudamericanas, Buenos Aires sigue siendo considerablemente segura, especialmente si mantienes un perfil bajo y no vas presumiendo de lo que tienes. Más allá de las sombras de la economía, las calles de Buenos Aires te regalan imágenes que no verás en ningún otro lugar del mundo. Imagínate esto: vas caminando y de pronto te cruzas con un hombre que lleva, con total parsimonia, a 15, 20 perros de todas las razas cruzando la calle, sosteniendo un manojo de correas como si fuera un ramo de flores. Es el paseador de perros, un oficio oficial y muy respetado aquí. Al principio te choca, pero luego entiendes que refleja una filosofía de vida envidiable. Cada uno tiene su rol, nadie se mete en el trabajo del otro, y cada oficio tiene su propia dignidad. En cuanto a la inmigración, Argentina es uno de los países más abiertos del planeta. Las deportaciones son casi inexistentes. Por eso, mucha gente que huye de países en conflicto ve en esta tierra su último refugio. Es una política tan humana como debatida, pero define perfectamente la esencia de una nación construida por millones de personas que vinieron de otra parte. Buenos Aires no es una sola ciudad.
Es un rompecabezas de mundos distintos donde cada barrio tiene su propia personalidad. Tiene San Telmo, con sus calles empedradas y su mercado de antigüedades de los domingos, donde los bailarines de tango se adueñan de la acera entre el aroma al café y el quejido del acordeón. Luego está Palermo Soho, lleno de coctelerías, restaurantes creativos y paredes de grafiti que convierten los callejones en galerías de arte al aire libre. Recoleta es la elegancia pura, con su cementerio monumental donde Eva Perón descansa entre mausoleos de mármol que parecen palacios. Y por supuesto La Boca, vibrante en azul y oro, ruidosa y bohemia, el lugar donde nacieron el fútbol y el tango. Cada barrio es un capítulo de una novela. Y necesitarías semanas enteros solo para pasar las primeras páginas. El flamenco nació en Andalucía del dolor del pueblo gitano. El tango nació en Buenos Aires de la soledad de los inmigrantes pobres a finales del siglo XIX. Son dos ritmos en dos orillas distintas del océano, pero que cuentan lo mismo: la nostalgia. La nostalgia de la patria, de un amor perdido o de una vida que pudo haber sido distinta. Al principio, el tango era visto como algo vulgar, algo de las clases bajas, pero cruzó el mar hasta París. La alta sociedad francesa lo coronó y volvió a Argentina cubierto de gloria. En 2009, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuando te sientas en una milonga de San Telmo, escuchas el bandoneón en la penumbra y ves a dos personas abrazadas fundiéndose en un paso lento sobre el suelo de madera. Lo entiendes al instante. El tango no es un baile, es la forma que tienen los argentinos de decir lo que no se puede explicar con palabras. Y si alguna vez se te saltaron las lágrimas escuchando unas bulerías en Jerez, te aseguro que se te volverán a saltar escuchando un bandoneón en Buenos Aires. Y si quieres aprender a bailar, no necesitas experiencia. Las milongas abren sus puertas a todo el mundo y muchas ofrecen clases gratuitas antes de empezar la noche. Un extraño te sacará a la pista, te guiará paso a paso y, cuando la música termine, te darás cuenta con asombro de que acabas de bailar tango con un desconocido en pleno Buenos Aires. Es uno de esos recuerdos que te guardas para siempre. ¿Pensabas que en Madrid trasnochamos mucho? Buenos Aires espera a que Madrid se duerma para empezar la fiesta. Allí nadie se sienta a cenar antes de las 10 de la noche. Los bares se llenan de verdad a partir de la medianoche y las discotecas abren a las 2 de la mañana para cerrar cuando el sol ya asoma por las persianas. Y no hablo de un fin de semana especial, hablo de un jueves cualquiera. Aunque el sueldo se evapore con la inflación, aunque mañana toque madrugar, el argentino sale, baila y canta. Porque aquí dejar de disfrutar significa aceptar la derrota. Y si hay algo que un argentino no acepta jamás, es darse por vencido. Si eres español, has crecido con el Rioja y el Ribera del Duero. ¿Crees que sabes de vino? Entonces tienes que venir a Mendoza. Situada al pie de los Andes, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, esta región es uno de los paisajes vitivinícolas más impresionantes del planeta. La uva Malbec, una variedad que Francia prácticamente abandonó, encontró aquí su verdadero hogar, bajo un sol que brilla 300 días al año y una tierra volcánica y seca. ¿El resultado? Un vino intenso, de un violeta oscuro, con notas a ciruela madura, chocolate y humo. El compañero perfecto para un buen bife de asado. Puedes alquilar una bicicleta y recorrer las bodegas, disfrutar de catas y almorzar entre viñedos con las cumbres nevadas de los Andes como telón de fondo. ¿Y el precio de una botella de Malbec de alta gama? Entre 5 y 10 euros. Un precio por el que en España a veces solo compras vino de mesa. Mendoza no es solo una región, es una experiencia donde la naturaleza, la gastronomía y el romance se funden bajo el cielo más limpio que verás jamás. Pero Argentina es mucho más que Buenos Aires. Este país es tan vasto que se extiende desde la selva tropical al norte hasta los hielos antárticos al sur. Empecemos por el norte. Las cataratas del Iguazú. Son 275 caídas de agua que rugen en la frontera entre Argentina y Brasil, en medio de una selva húmeda y vibrante. Es patrimonio de la humanidad.
Y cuando te asomas a la garganta del diablo donde el agua cae desde 80 metros de altura, creando una nube blanca que te empapa la cara, ¿entiendes por qué Eleanor Roosevelt exclamó al verlas? Pobre Niágara. Compararlas con cualquier cascada de Europa es imposible. Iguazú juega en otra liga. Si viajas hacia el sur, muy al sur, hasta donde se termina el asfalto y el viento empieza a aullar, llegarás a Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. A solo 1000 kilómetros de la Antártida, Ushuaia descansa entre montañas nevadas y el canal Beagle, donde puedes ver lobos marinos y pingüinos, sin necesidad de pagar una entrada. Es un mundo aparte de Buenos Aires, como si hubieras cambiado de país. En la Patagonia, el glaciar Perito Moreno se alza ante ti como una muralla de hielo de entre 60 y 74 metros de altura. De vez en cuando, un bloque gigante se desprende y cae al lago con un estruendo que suena como un trueno en un día despejado. Lugares como el Calafate o el Chaltén son el paraíso para los amantes del senderismo que buscan un respiro de la gran ciudad. Y si buscas algo distinto cerca de la capital, el Delta del Tigre es un laberinto de canales que fluyen entre mansiones y vegetación espesa. Un refugio natural increíble a un paso de la urbe. Buenas noticias para nosotros. Los españoles no necesitamos visado para entrar en Argentina. Podemos quedarnos hasta 90 días. Solo necesitas tu pasaporte con una vigencia de al menos 6 meses. Volar desde Madrid a Buenos Aires toma unas 12 o 13 horas, y hay muchos vuelos directos. La diferencia horaria suele ser de 4 a 5 horas según la época del año. ¿El mejor momento para ir? De octubre a abril, durante la primavera y el verano del hemisferio sur. Cuando en Madrid tiritamos de frío, en Buenos Aires brilla un sol cálido. Un consejo: lleva euros en efectivo, ya que el cambio en la calle suele ser mucho mejor que sacar dinero del cajero. Para moverte por el país, puedes usar vuelos internos con aerolíneas argentinas o la opción económica de Flybondi. Los autobuses de larga distancia son comodísimos y baratos. Los de tipo cama tienen asientos que se reclinan casi por completo y te sirven comida y vino a bordo. Y muy importante, al pagar con tarjeta internacional, elige siempre pagar en moneda local para evitar tipos de cambio desfavorables. Antes de despedirnos, hay que detenerse en el Obelisco. Es ese pilar blanco de casi 68 metros que se levanta desde 1936 en mitad de la avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo con sus 110 metros. El Obelisco es donde todo el país se reúne cuando la selección gana. Es el punto de encuentro de las protestas y el lugar donde las parejas se besan entre el ruido del tráfico. No es bello en un sentido clásico, pero ahí está, firme y recto entre el humo y las bocinas. Es el símbolo exacto del país que representa. Argentina quizás no sea el lugar ideal para construir una carrera profesional estable, pero es el lugar perfecto para entender qué significa vivir de verdad. Te enseña que la falta de dinero no es falta de dignidad, que un plato de carne asada entre risas familiares puede valer más que cualquier cifra en una cuenta bancaria, que bailar un tango a las 3 de la mañana en una tanguería de barrio puede ser el momento más hermoso de tu vida. Para un español, visitar Argentina es como reencontrarse con ese primo lejano. Hablamos el mismo idioma, pero con otro son. Compartimos la pasión por el fútbol, pero ellos la viven con más locura. Y amamos la carne y el vino. Pero ellos no conocen el significado de la palabra moderación. Vas a amar y a desesperarte con este país a partes iguales. Pero lo que es seguro es que nunca, jamás, lo vas a olvidar. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto en el próximo destino.